Ya estamos de regreso aquí en Proyecto Puente. Seguimos con la información más importante generada en las últimas horas, el fin de semana en Hermosillo, en México y en el mundo. Hoy tenemos un tema que vale la pena analizar y tratar de llegar a la mayor cantidad de información posible para ver qué es lo que está pasando, porque esta nota salió a relucir la semana pasada. Empezó todo como una denuncia y ya a los días fue confirmado por Petróleos Mexicanos, y hoy vamos a platicar con Pablo Montero, él es coordinador de Conexiones Climáticas, maestro en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, sobre el impacto que podría tener en el entorno el derrame de petróleo que se registró en el Golfo de México en unas plataformas de Pemex, específicamente en los campos petroleros Ekbalam, allí en el Golfo de México. Muy buenos días, Pablo, muy buenos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Conrado, un gusto estar aquí con ustedes. Oye, Pablo, a ver, platícanos. Cuando hablamos de este tipo de temas estamos acostumbrados a ver las noticias quizá en zonas del norte del algún océano, en otros espacios, pero a ver, en el Golfo de México que se registre un derrame de este tipo, ¿qué impacto puede tener para, primero, el entorno, para el ecosistema ahí en el Golfo de México? Digo, de entrada hay que tener muy bien claro que un derrame en el océano, sea pequeño, sea mayor, pues no tiene por qué estar ahí. Claro. Va a haber una alteración y una afectación de los ecosistemas, de los animales, de la vida, de lo que está ocurriendo en esa zona. Cuando tú tienes un derrame como el que estamos denunciando desde hace ya una semana, como bien indicas, lo primero que tienes es esta cobertura que pone una sombra, por decirlo de alguna forma, sobre el suelo marino. Lo que implica que si tú tienes, digamos, ecosistemas coralinos a lo largo de la ruta que va a recorrer la mancha, porque no es solamente donde se derramó, sino hacia donde se dirige, eso va a tener una afectación en ese tipo de ecosistemas, que los corales, hay que recordar que 1 de cada 4 peces tienen una implicación directa con la salud de los corales, ¿no? Claro. Entonces, ahí tenemos una primera afectación. Ahora, aquí estamos hablando de crudo ligero. Este crudo se queda en la superficie del mar y afecta principalmente a quienes están en contacto con esa parte del océano, queriendo decir aves que para pescar, para comer, hacen estos clavados, ¿no? Y tienen que zambullirse, ¿no?, en el agua. Ese tipo de pájaros van a tener una afectación, que es que sus plumas se van a ver cubiertas por crudo y pueden verse arrastradas, pueden verse también envenenados por el propio crudo. Lo mismo pasa con peces que estén más en la superficie y también tortugas o algunos mamíferos, ¿no? Como lo menciono, el problema de este derrame es que no se queda fijo, no es estático, sino que vamos a ver esta mancha que de hecho ya se está desplazando. Hoy hay una nota que habla del hallazgo de crudo ya en la playa en la zona de Tamaulipas, ¿no? Entonces podría estar relacionado este derrame y va hacia Estados Unidos. Entonces la afectación va a seguir un curso. Vamos a tener este crudo ahora llegando a costas, sobre todo del norte de México y de Estados Unidos, y va a haber una nueva serie de afectaciones ahora a los ecosistemas de playa, ¿no? Hay obviamente afectaciones al turismo, a la pesca, ¿no? La gente que pesque y que se dedica a este oficio van a verse también afectadas, porque va a haber una implicación de envenenamiento de peces, y mientras no se reconozca, que es lo más grave aquí, que hay un derrame, que está teniendo implicaciones, es muy difícil saber específicamente qué daños va a tener, porque lo que pasa es que Pemex, su declaración que hizo hace días después de que salimos las organizaciones a denunciar, fue diciendo que este era un derrame menor, que la cantidad y la superficie de cobertura era mucho más pequeña de lo que habíamos nosotros señalado. De lo que dicen pero las imágenes satelitales y de radar nos siguen dando la razón. Claro. Vemos una mancha gigantesca en el Golfo de México, y sin una autoridad que esté abocada a investigar, a resolver y a mitigar el impacto de este daño, va a ser muy difícil entender exactamente a qué nos estamos enfrentando y para qué deberían de prepararse las comunidades que van a verse afectadas por este derrame. Hay un procedimiento para atender este tipo de derrames, es decir, existen los mecanismos para tratar de recuperar un poco el daño generado, pero no tenemos información, o yo no he visto información de que esos procedimientos ya hayan iniciado. No han iniciado esos procedimientos. Hay procedimientos que estamos viendo también vía satelital, eso lo estamos siguiendo con imágenes que seguimos recibiendo satélite, donde ya se ve la presencia de barcos que tienen una especie de aspersores, que lo que hacen es buscar disolver o, digamos, diluir el derrame. Esta dilución del derrame tampoco es necesariamente una buena noticia, porque requiere de unos químicos, ¿no?, para disolver este derrame. No tengo los específicos del tipo de daños que causan estos químicos, pero a lo que he visto señalado en algunos artículos de ciencia, también tienen implicaciones graves para los animales en el sitio.
hay un detalle aquí, Dorrado. La realidad es que un derrame en el mar, tú puedes hacer ciertas acciones como para mitigar el daño. Por ejemplo, hay un ejercicio como de recolección de crudo, pero este crudo siempre viene mezclado con agua de mar, pero es muy poco eficiente, podríamos decir. Hay que hacerlo. Y además, pues la disolución de la mancha, pues también tiene sus implicaciones. El crudo no se va a ningún lado, ya sea que se sedimente o, al esparcirlo, pues generas pequeñas manchas en vez de una mancha grandota, ¿no? Claro. Lo que tampoco te libera del problema. El gran problema aquí es que estamos enfrentándonos a un modelo que va de salida, que es un modelo caduco, que es el modelo de los combustibles fósiles. A toda costa lo están buscando sostener cuando ya el crudo que nos queda en México es de difícil acceso. Sí, claro. ¿No? Y queremos basar toda nuestra economía y toda nuestro sentido como país en combustibles que son de difícil acceso, que además están acelerando la crisis climática, que eso es lo más grave de todo esto, ¿no? Que tenemos una aceleración de un fenómeno global, sí, claro, ¿no? que además está teniendo ya fuertes consecuencias, el cambio climático, exacto, ¿no? Y que lo estamos viviendo en estas semanas de manera muy cruda en el norte de México. Específicamente en Hermosillo. En Hermosillo en particular estamos viendo estos domos de calor que se generan, y son una consecuencia que está exacerbada por el cambio climático, vinculada al fenómeno del Niño, que es un fenómeno climatológico, digamos, natural, pero estos fenómenos climatológicos naturales se aceleran, se crecen en la presencia de un planeta más caliente, ¿no? Ahora, ¿este tipo de descuidos tienen sanción a nivel internacional o se quedan como mero suceso nacional que quedará en el recuerdo y no aparecerá en ningún libro de historia en los próximos 20 años? Deberían tener sanción primero nacional, la ASEA, ¿no? La Agencia de Seguridad de Ecología, de Economía y Ambiente, de Energía y Ambiente, tendría que reaccionar a este derrame y tendría que sancionar a los responsables, en este caso Pemex. No tendría que hacer una investigación, entender qué pasó, valorar el daño y con base en eso generar una sanción. Eso no ha ocurrido. La ASEA salió también a decir que no hay ningún daño y que no hay nada que sancionar en este caso, ¿no? Claro. Curiosamente salen después de que lo denunciamos nosotros. Sí, ¿no? Claro. Antes no hubo ninguna voluntad de señalar esto. No. Y en lo internacional podría llegar a haber sanciones, podría llegar a haber también algunas formas de reclamo internacional, puesto que este derrame va hacia Estados Unidos. Totalmente, a las costas de Estados Unidos. A final de cuentas, los ecosistemas no respetan nuestras fronteras y las líneas imaginarias que dibujamos en los mapas. Exacto. Entonces, este derrame, que va a seguir su curso, muy probablemente termine impactando la costa de Estados Unidos. Y entonces sí veremos una tensión internacional, ¿no? Porque si Pemex está desconociendo este derrame, pero ya lo tienen encima en Estados Unidos, van a decir, oye, ¿pero qué estás haciendo, no? O sea, ¿cómo vas a garantizarnos que esto no va a seguir ocurriendo? Porque además lo que estamos detectando, Conrado, en esto que es muy, muy delicado, es que es un modo de operar. Y la revisión que hizo este mismo geógrafo, Guillermo Tamburini, digamos histórica, yendo hacia atrás un mes, le mostraba que también había un derrame el 6 de junio, es decir, el derrame que nosotros lo denunciamos, lo habíamos identificado el 7 de julio, un mes antes había habido otro derrame en esta misma sonda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Pemex está operando, aprovechando la opacidad, el que no haya ninguna forma de reclamo, ¿no? ante su operar, y simplemente espera que pase de noche ese tipo de derrames, pero están ocurriendo uno tras otro. Esto sí puede llegar a generar una presión internacional sin duda. Oye, Pablo, ya nomás nos queda un minuto y rapidito quería no desaprovechar la oportunidad de platicar contigo sobre un tema. ¿Cómo podemos los ciudadanos vigilar que esto no suceda o cómo podemos colaborar para que esto no se repita, para generar presión? ¿Qué se puede hacer en poquito tiempo que nos puedas explicar? Mira, lo más importante aquí es que no normalicemos lo que es una economía de desastre, ¿no? Okay. Lo más importante, lo que Pemex pretende en este momento y lo que pretenden las petroleras en general, no solamente Pemex, es que normalicemos vivir en un planeta que se está agotando, un planeta que se puede derramar petróleo y no hay ningún tipo de consecuencia. Y como ciudadanía nos corresponde seguir señalando, amplificar esta información y sobre todo viene un momento muy importante donde tenemos que poner presión a quienes van a pretender ser nuestros representantes, sean diputados, senadores, gobernadores, presidentes, y reclamar, exigir un modelo energético distinto. No hay vuelta de hoja, Conrado, en esto. O sea, o cambiamos la forma en la que generamos nuestra energía y cómo nos relacionamos con el entorno, o vamos a vivir consecuencias gravísimas que ya estamos enfrentando ahorita, pues se van a poner mucho más graves si no reaccionamos. Entonces, es un llamado a organizarnos, a reaccionar, a reclamar y a no normalizar una situación que no tiene por ningún motivo ser la norma, no tiene por qué ser esto con lo que vamos día tras día. Pablo, nos quedamos con este mensaje, te agradecemos mucho el contacto esta mañana y nos quedamos al pendiente de cualquier otro suceso o en el suceso del próximo mes. Encantado, sí.
Ahí seguiremos informando, de eso va a hacer esa labor como organizaciones, seguir informando a la ciudadanía y a las autoridades de lo que está ocurriendo. Te agradezco el espacio. Muchas gracias, Pablo. Pablo Montaño, coordinador de Conexiones Climáticas, maestro en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, platicó con nosotros de esto que está pasando en el Golfo de México, no más. Así es, sin duda los temas climáticos y medioambientales que tanta atención necesitan, y bueno, en proyectopuente.com.mx está la cobertura completa de este caso.